interpolación. Esta parte de interpolación podemos considerarla antes. ¿Alguien sabe qué es la interpolación? ¿Sabe o no? ¿Sabe qué es la aproximación polinomial? Inge. ¿Sabe qué es una aproximación polinomial? ¿Alguien ha hecho estadística? Inge, respuesta de interpolación. Sí. La interpolación es hallar un valor entre dos puntos de una tabla. No sé cómo poder explicarlo. Digamos que tenemos una tabla que va de 1.5 y tiene un valor, y luego tenemos otro valor que está en 2 y tiene otro valor, pero queremos hallar el valor de 1.75. Entonces hacemos la interpolación para hallar ese valor. ¿Ya? Sí, me parece que no está errado eso. Pero vamos a aprender a distinguir una de otra cosa. Vamos a suponer, esta es una nube de puntos y acá tenemos otra nube de puntos. Entonces, en esta nube de puntos, yo aproximo alguna curva. Y en este otro lado puedo tener una nube de puntos también y aproximarla también a una curva. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi P de X. Los que han hecho estadística han visto una nube de puntos y pueden aproximar a una curva. Cualquier sea esto, una curva, una de segundo, tercer grado, cuarto. Aproximan. Aproximan y a eso le llaman aproximación. Entonces llaman una función que se aproxima lo más posible a estos puntos y que tiene un coeficiente de correlación. Entonces, si este es cercano a 1, se ajusta a los datos y si mientras más se va alejando, no es tan ajustado a los datos. Y yo puedo ver eso por conveniencia. Lo que vamos a hacer es vamos a hallar un polinomio, por eso aquí está esto así, el polinomio interpolador. Este polinomio interpolador pasa exactamente por todos los puntos, no los deja a ninguno suelto. Entonces pasa exactamente por todos los puntos y a eso se llama polinomio interpolador. En este otro caso, cuando estamos viendo esta aproximación,
O sea, puede o no pasar, puedo o no tener aquí puntos que pasen por exactamente, la puedo tener o no puedo tener, eso no es problema, ¿sí? Pero en este otro caso de interpolación, necesariamente pasa por todos los puntos, ya pasa por todos los, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a hallar este polinomio interpolador, al menos eh, por eh, dos métodos, ¿no? Vamos a ver haciendo uso de digamos, el método de diferencias finitas. Vamos a ver a partir de diferencias divididas. Vamos a ver el método de Lagrange y vamos a ver la interpolación eh, bidimensional, ¿ya? Pero esa es ya una aplicación de estos métodos que vamos a conocer. En diferencias finitas, entonces, es para valores del argumento igualmente espaciados, ¿ya? En diferencias divididas son para valores del argumento desigualmente espaciados. Y en el método de Lagrange, la teoría dice que funciona con valores del argumento desigualmente espaciados, pero haciendo la prueba funcionan ambos, igualmente espaciados y desigualmente espaciados. ¿Ya? ¿Qué quiere decir valores del argumento igualmente espaciados o, y, o, o desigualmente espaciados? ¿Mm? Nosotros eh, eh, eso es lo que vamos a ver ahora, pero tenemos que tomar en cuenta, y muy en cuenta, que, eh, mm, que este polinomio interpolador es único, ¿ya? Es único, o sea, no puede haber para esta cantidad de puntos eh, mm, dos polinomios, algo así, ¿no? Este es único, este polinomio es único, ¿no? Entonces, lógicamente, cada uno de estos puntos, aquí va a ser un x0, aquí va a ser un x1, hasta este, que va a tener un x n. Este va a tener un y0, este va a tener un y1, y este último nos ha de dar el yn, ¿no? Entonces, si tenemos eso, podemos armar una tabla con estas características, ¿no? Aquí vamos a poner X y aquí vamos a poner Y
y vamos a poner los valores, ¿no? X0, X1 hasta Xn, y aquí Y0, Y1 hasta Xn. ¿Sí? Entonces, de esto vamos a poder hallar un polinomio interpolador, pero este va a ser único. O sea, si yo hago por diferencias finitas, divididas o Lagrange, el polinomio tiene que ser el mismo. No puedo hallar con un método un polinomio, con otro polinomio, no. Para estos puntos el polinomio va a ser único. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? ¿Por qué son n más 1 puntos? Porque comenzamos en 0, va hasta n, entonces van a ser n más 1 puntos. Y dice que hay uno y solo un polinomio de grado n que pasa a través de los puntos. ¿Ya? Un solo polinomio. Luego, vamos a ver de diferentes formas cómo vamos a determinar este polinomio. ¿Sí? Y vamos a ver los polinomios de Newton, Newton en diferencias finitas y de Newton en diferencias divididas, así como de Lagrange. ¿Ya? Entonces, vamos a ver en dos ejemplos cuándo eh, cuándo los valores del argumento son igualmente espaciados y cuándo los valores del argumento son desigualmente espaciados. ¿Ya? Entonces vemos eso. Eh, la diferencia, o sea, el argumento es X y podemos hallar la diferencia entre cada uno de los valores. En este caso, este 2 menos 1. Ese es para el primer caso. ¿Sí? Entonces aquí he escrito 2 menos 1. 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y luego hallo la diferencia de los otros ya también. Entonces hago 3 menos 2. Entonces 3 menos 2 también va a ser 1. Luego hallo 4 menos 3. La diferencia entre 4 menos 3 va a ser 1. Y luego hago 5 menos 4. ¿Sí? 5 menos 4 también eh, también va a ser 1. Entonces, si todos estos valores son igualmente espaciados, quiere decir, si todos estos valores son iguales, entonces podemos decir los valores del argumento son igualmente espaciados. De este otro ejemplo, vemos la diferencia. 6 menos 3 va a ser 3. ¿Ya?
Hola, ¿me escucha? Ahora sí, recién ingeniero. Ingeniero, Wow. Mm, ya voy a volver. Lo que decía, ¿no? Si esto es lo que hacen en estadística. Tienen una nube de puntos y haya una determinada función que se aproxima dependiendo de la correlación que tiene. Y esto es lo que nosotros vemos en interpolación. Un polinomio que pase exactamente por todos los puntos. ¿Ya? Es un polinomio que pasa exactamente por todos los puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros ahora vamos a hacer, a diferencia de lo que habían hecho en estadística. En estadística han hallado una función o mismo puede ser un polinomio, pero donde este polinomio no pasa exactamente por todos los puntos, a diferencia de la interpolación. Acá todos los puntos son parte del polinomio. Esa es la característica del polinomio interpolador. ¿Sí? Este polinomio interpolador lo puedo poner como una tabla. ¿Sí? Lo puedo poner como una tabla. ¿Ya? Y dependiendo de los valores del argumento, puedo decir que estos los voy a resolver con el método de diferencias finitas, de diferencias divididas, o en su caso de Lagrange, que van a ser esos tres métodos que vemos, ¿no? Entonces, si los valores del argumento, eso quiere decir que los valores de X son igualmente espaciados, son en diferencias finitas. Y si no son igualmente espaciados, los resolveremos con diferencias divididas, ¿no? Es interpolación de Newton en diferencias finitas, interpolación de Newton en diferencias divididas y el método de Lagrange. Esos tres métodos vamos a ver para hallar polinomios interpoladores. El primero es exclusivo para diferencias finitas. El segundo, el método de diferencias divididas, es exclusivo eh, eh, para valores que no son, del argumento que no son igualmente espaciados. Y por último, tenemos el método de Lagrange, este funciona tanto para valores del argumento igualmente espaciados y valores del argumento desigualmente espaciados, ¿no? Ahora vamos a ver en un ejemplo cómo yo sé que los valores del argumento son igualmente o desigualmente espaciados, ¿no? Entonces voy restando. Aquí en este caso sería 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1, 4 menos 3, 1, 5 menos 4, 1. Si todos estos h que he encontrado son iguales, entonces los valores del argumento son igualmente espaciados. Aquí voy haciendo lo propio. 6 menos 3, 3, 9 menos 6, 3, 12 menos 9, 3, pero 14 menos 12 es 2. Entonces, basta que falle, o sea, uno de los valores de h diferentes para decir que estos valores del argumento son desigualmente espaciados. Pueden tener ninguna igualdad, todos pueden ser diferentes, igual sigue siendo desigualmente espaciado. ¿Ya? En este caso, ahora vamos a tratar este tipo de ejercicios donde los valores del argumento son igualmente espaciados, ¿ya? Y luego vamos a ver para
otro tipo de consideración, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la interpolación polinomial de Newton en diferencias finitas. Eso quiere decir para valores del argumento igualmente espaciados. Ya hemos visto, tenemos una tabla de n más 1 puntos, n más 1 porque x comienza en 0 y va hasta n. Por eso son n más 1 puntos, ¿no? Y cualquier x yo puedo hallar de x0 más nh. ¿Ya? Aquí existen... Acá existen estas... Primero esta, que n va a ser igual a xn menos x0 sobre h. Ya conocemos h. Si es para valores del argumento igualmente espaciados, entonces es que esta h va a ser única, ¿no? No como en el ejemplo h era 1 y en el otro no podía saber si h era 2 o 3. Entonces, h tiene que ser la misma para cuando trabajamos con este tipo de ejercicios. Entonces, puede ser n igual a xn menos x0 sobre h. O h puede ser xn menos x0 sobre n. Dependiendo. Yo quiero una cierta cantidad de puntos porque esta n me ha de dar los n más 1 puntos con esto. Con esto yo voy a saber los n más 1 puntos o puedo saber o puedo querer que tenga un cierto paso. ¿Ya? Entonces puedo jugar con despejando n o despejando h, dependiendo de qué es lo que yo quiero controlar. ¿Ya? Entonces sí es posible hallar este polinomio interpolador. No el polinomio interpolador, sino la tabla de ese polinomio interpolador. ¿Ya? Entonces, si yo tengo esta tabla, ¿cómo puedo hallar el polinomio interpolador? A partir de la tabla. ¿Sí? A partir de la tabla, ¿cómo puedo hallar el polinomio interpolador? Entonces es de la siguiente forma, ¿no? Este polinomio va a ser igual a f de 0 y aquí explica que f de 0 es f de x0 o y0. ¿Eso por qué es así? Eso es así porque nosotros sabemos que y hemos aprendido cuando nos decían y igual a f de x. Entonces, si yo pongo y0, es igual que yo pondría f de x 0. ¿No? Es lo mismo, pero ya les he dicho que f de x va a ser igual a p de x, al polinomio, más un determinado ESOR. Entonces, cuando este ESOR es bajo, que es como nosotros vamos a considerar, entonces tenemos que f de x es igual a p de x.
Y esto es lo que nosotros vamos a considerar durante el semestre, que f de x es igual a p de x, en consideración a que este ESOR va a ser bajo, bajo, bajo. ¿Ya? Entonces es así como nosotros vamos a ver. ¿Ya? Este f de x es igual a p de x. ¿Ya? Y en estas consideraciones, ¿no? Aquí tengo un f de 0, aquí debería poner un f de x 0 o poner y 0, ¿no? Pero está escrito así y entendamos de esa forma. Entonces, ¿cómo voy a hallar este polinomio? ¿Cómo voy a hallar el polinomio? Dice f de x 0. Estoy hablando de esto, de este valor. Y luego viene delta de f de x 0. Delta de f de x 0. Esto para mí sería una incógnita. No sé cuánto es delta de f de x 0. Aquí conozco h, pero no conozco, bueno, x va a ser, nos ha de ayudar a armar el polinomio. Conozco x 0. Aquí 2 factorial es posible, h conozco, x0 conozco, x1 conozco, x me ayuda a armar el polinomio y otra vez delta cuadrado de f de x0 es lo que no tengo. Y así sucesivamente, hasta delta n de f de x0, eso es lo que no tengo. ¿Sí? Estos deltas que no tengo. Entonces, ¿cómo voy a hallar esos deltas? ¿Sí? Estos deltas yo voy a hallar a partir de una tabla que se llama en diferencias finitas. ¿Y cómo es esa tabla en diferencias finitas? Es así, ¿no? Yo voy a armar, o sea, esta tabla que podríamos decir que está en forma horizontal, yo la voy a poner acá en forma vertical. Ya está aquí en forma vertical. Entonces le he puesto x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2 y y3. Sin embargo, aquí estaría faltando un cuadrito y donde me diga lo que es y, ¿no? Entonces, este va a ser para y0, para y1, para y2, para y3. Entonces, como este es x sub y este es y sub y, por eso este es x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x2, y2, x3, y3. ¿Ya? Ingeniero, Diga. me acaban de escribir, ingeniero. Hay una compañera que tiene problemas de conexión y dije que se sale mucho. No sé si la podría aceptar nuevamente. No, pues o sea, ya es tarde y más de una persona que está esperando, pero tampoco puede querer entrar a las 8 de la mañana, ¿no? Sí, ingeniero, es lo No que me me acaba parece. de comentar, ingeniero. ¿Ah? Porque he estado aceptando hasta hace rato, pero tampoco a esta hora, ¿no? Sin embargo, gracias. Gracias por avisarme. Entonces, armamos así nuestra tabla, ¿ya? ¿Y cómo hallo los valores siguientes de la tabla? O sea, este x, y y son conocidos. Este y este son, en otras palabras, son esta x y esta y. ¿No? Por eso les he dicho la tabla que yo la tenía en forma horizontal, la he puesto en forma vertical y he armado así. ¿Y cómo voy a hallar los valores?
es la concurrencia siempre de los dos anteriores. ¿Cómo hallo A0? A0 voy a hallar de Y1 menos Y0. Y1 menos Y0. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hallar el siguiente valor, que es A1, Y2 menos Y1? Y2 menos Y1. ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar el siguiente valor, que es A2? Y3 menos Y2. Entonces, es la diferencia de los dos anteriores. ¿Y cómo voy a hallar? Voy bautizando, ¿no? Al primer valor le voy a decir que es delta de f de x. Al segundo valor, delta cuadrado de f de x, como este. Y luego delta cubo de f de x. Y si tuviésemos más, delta cuarta de f de x, delta quinta de f de x. Y hasta el final es la diferencia de los dos anteriores. Entonces, ¿cómo hallo C0? Va a ser A1 menos A0. ¿Cómo hallo C1? Va a ser A2 menos A1. Y luego, ¿cómo hallo D0? Va a ser C1 menos C0. ¿No? Entonces, de esa forma es que voy a determinar. Si ustedes se fijan, nosotros hemos armado más o menos, queda así. Es un triángulo que viene de esta forma, ¿sí? Aquí están todos los valores y hasta que nos queda un solo valor. En la literatura existen otras formas, ¿sí? Existe, por ejemplo, esta forma de hallar esta tabla, o existe esta otra. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que estos están mal, están bien, son válidos, pero nosotros en este semestre vamos a hacer uso de esta forma, de esta primera. Ya, así como hemos armado aquí. Si usted quiere entender, nuestro triángulo está ahí, ¿no? Está así. Está así. Y está así, ¿no? Entonces ahí está nuestro triángulo. ¿Ya? ¿Se entendí? ¿Cómo se halla la tabla? Sí, Bueno. Bueno, entonces es así como se halla la tabla en diferencias finitas. Tal vez es la más simple, la más elemental, ¿no? Y ahora, ¿para qué hemos hallado esta tabla? Hemos hallado esta tabla porque yo estaba interesado en conocer, para hallar mi polinomio interpolador, delta de f de x0, delta de f de x0, delta cuadrado de f de x0 hasta delta n de f de x0. Ese es el único dato que me falta para yo armar mi polinomio. Y eso es lo que me permite hallar esto.
¿sí? Puede ser aquí con yes o puede ser con f de x. A ver, vamos a aclarar esta parte. Aquí yo podía haber tenido, ya les he dicho, y es igual a f de x. Y yo podía haber tenido, no esta y, sino tener un f de x. Un f de x así. Entonces, este venía a ser f de x0, este f de x1, este f de x2 y este f de x3. Podías. Y es igual a f de x. Hace rato les había dicho. Entonces, podía ser con yes o con f de x. No hay ningún problema. En este caso, he puesto con yes. ¿Sí? Pero esta y0 es igual a f de x0. Entonces, ¿qué necesito para hallar los valores de mi tabla? Es esta, f de x0 y delta de f de x0. Todos esos valores están aquí. Entonces, un ratito, a ver. Entonces, estos primeros valores son los que me van a ayudar a armar mi polinomio interpolador. ¿Y cuáles son esos valores? Este, que es mi f de x0. Este valor, que es mi delta de f de x0. Este otro valor, que es mi delta cuadrado de f de x0. Y este otro valor, que va a ser igual a delta cubo de f de x0. Entonces, los primeros valores de esta tabla voy a utilizar para armar mi polinomio interpolador. Ya, para armar este polinomio interpolador voy a hallar o voy a hacer uso de los primeros valores de la tabla. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Sí, ya está Sí, bien. genial. Si es así, entonces vamos a ver, ¿no? Aquí está, ¿no? F de x0 hasta delta cuadrado de f de x0 y vamos a ver un ejemplo. Y aquí nos piden no solamente hallar el polinomio interpolador. O sea, esto es lo que nos están pidiendo. Encuentre el polinomio interpolador e interpole en 2.5. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Es hallar la tabla en diferencias finitas. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Hallar la tabla en diferencias finitas. Y aquí, nuevamente, esta tabla que estaba en horizontal, la estoy poniendo en vertical.
He añadido una columna que es la columna de las i's y para hallar el primer valor de delta de f de x, hago la diferencia de los dos anteriores. Para el primer caso va a ser 1 menos 5. ¿Cuánto es 1 menos 5? 6. Para el segundo caso va a ser 9 menos 1. A ver, entonces va a ser 9 menos 1 igual a 8. Para el otro caso va a ser 25 menos 9. ¿Cuánto es 25 menos 9? 16. Y así sucesivamente, con la diferencia de los dos anteriores, he ido hallando esos valores. No solamente en la primera, sino en la segunda etapa. 8 menos 6, 2. 16 menos 8, 8. Y así. La diferencia de los dos anteriores me permite hallar el valor que estoy buscando. Entonces, en todos los casos va a ser así. 20 menos 14, 6. Y aquí ya, 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 0 menos 0, 0. Listo. Si ya tengo mi tabla, es posible de que yo pueda hallar mi polinomio interpolador. ¿Es Sí, posible o no? ya se podría. Es posible, ¿no? Es posible que pueda hallar mi polinomio interpolador. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es que yo sé que estos primeros valores es el f de x0, delta de f de x0, el delta cuadrado de f de x0, el delta cubo de f de x0, delta a la cuarta y delta quinta de f de x0. ¿Sí? Y eso tengo que poner en mi polinomio. En mi polinomio. Entonces f de x0 es 5. Aquí estoy reemplazando los valores. Este será 5. Luego, este valor no va a ser 5. Luego, delta de f de x es 6. Aquí está 6. Delta cuadrado es 2. Aquí está 2. Y bueno, en la fórmula ya no aparece, pero tendría que haber un delta cubo y delta cuarta y quinta. Si bien cuarta y quinta son 0, que no son necesarios, ¿no? Pero aquí está este otro último valor de delta cubo, que sería 6. ¿Cuánto es el h? H es 1. Aquí está. Y luego aquí es 1 factorial. 1 factorial por h va a ser 1 factorial. El factorial de 1 es 1. H es 1. 1 por 1 va a ser 1. Aquí 2 factorial. 2 factoriales. 2 por 1 va a ser 2. 3 factoriales. 6 por 1. H siempre es 1. Aunque la elevemos al cuadrado, al cubo, a la cuarta, siempre va a ser 1, dado que h es 1. ¿No? Hago las operaciones y este sería mi polinomio interpolador. ¿Y qué características
tendría que tener ese polinomio interpolador? ¿Ah? ¿Qué características tendría que tener ese polinomio interpolador? Ese polinomio interpolador tiene que tener la característica de que, bueno, es una forma de verificar, ¿no? De verificar que pasa exactamente por cada uno de los puntos. Esa es la característica de mi polinomio interpolador. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. ¿Ya? Es esa característica. Y eso podemos ver. No está aquí. Podemos verificar nosotros. Aquí. Mi polinomio es este. Mi polinomio es aquí. Arriba lo voy a copiar. Mi polinomio es x al cubo menos 2x al cuadrado más 7x menos 5. Entonces, ¿cómo yo puedo verificar o cómo yo puedo saber que este realmente es mi polinomio? Entonces voy a verificar. ¿Cómo verifico? Para cada uno de los valores de x. ¿Cuál era mi primer valor en x? En x mi primer valor es 0. Entonces hago mi p de 0. Eso va a ser igual a 0 al cubo menos 2 por 0 al cuadrado más 7 por 0 menos 5. ¿Cuánto va a ser p de 0? Menos 5, ingeniero. Menos 5. Entonces, hemos visto que este polinomio interpolador para 0 me da como resultado menos 5. El primero ha pasado. Ahora, ¿qué va a pasar si pongo 1? ¿Qué va a pasar si pongo 1 en mi polinomio? Entonces voy a hacer p de 1. Estoy haciendo para este segundo valor. P de 1 va a ser 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 7 por 1 menos 5. ¿Cuánto es? 1. Es también 1. He verificado que se cumple. Es este 1. Y luego hago para 2. P de 2 va a ser igual a 2 al cubo menos 2 por 2 al cuadrado más 7 por 2 menos 5. ¿Y eso cuánto es? 9, ingeniero. Eso es 9. Entonces he verificado que es 9. Y luego voy a hacer para 3. Para 3 tendría que salirme 25. Para 4 tendría que salirme 55. Y para 5 tendría que salirme 105. Haciendo todo eso, yo le voy a llamar la verificación. La verificación de que este sí es un polinomio interpolador. ¿Cuándo es un polinomio interpolador? Cuando pasa exactamente por todos los puntos. Eso quiere decir, le doy el argumento y tiene que devolverme el otro número. ¿Sí? Ese es el caso. Si le doy el argumento, tiene que devolverme el número. Entonces, en eso, yo he verificado de que es un polinomio
interpolador. Este sí es un polinomio interpolador porque pasa exactamente por los puntos que nos hemos propuesto. ¿Qué era lo que me pedían? Me pedían el polinomio interpolador y que interpole en 2.5. Ya he determinado mi polinomio interpolador. Mi polinomio interpolador es este, que lo he determinado. He verificado que ese polinomio pasa exactamente por todos los puntos. Y ahora tengo que interpolar. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces, agarro mi polinomio y digo para x igual a 2.5. Ahora, ¿dónde está 2.5? Es un valor que no tenemos. Aquí 2.5 está entre 2 y 3. Está 2.5. Y yo voy a hallar un valor entre 9 y 25. Entonces, aquí voy a hacer p de 2.5 igual 2.5 al cubo menos 2 por 2.5 al cuadrado más 7 por 2.5 menos 5. Ese valor es 15.63. Entonces, para 2.5 es 15.63. ¿Cómo yo puedo verificar? ¿Sí? 2.5 está entre 2 y 3. Y 15.63 también está entre 9 y 25. No podría salirnos aquí un valor de 26. 26 ya estuviese acá, que no tiene nada que ver con el valor que estamos buscando. Entonces, esa es la prueba que nosotros tenemos que ver, que está entre los valores que estamos considerando. ¿Ya? A esto se llama interpolación y a qué se llama extrapolación. Interpolación quiere decir que entre este valor, acá tengo x0, x1, x2, x3, x4 y x5. Y voy a tener y0 o f de x0, y1, y2, y3, y4 y y5. ¿Sí? Tengo eso. Y cuando yo quiero interpolar, el valor que voy a buscar, primero no tiene que estar en la tabla. Porque no le puedo decir interpole en 1, por ejemplo. Yo ya sé pues que para x1 lleva a ser 1, ¿no? Eso no se llama interpolación. No tiene que aparecer en la tabla. Pero para hacer interpolación tiene que ser entre, en este caso, entre x0 y x5 o entre 0 y 5. Entonces, cualquier valor que no esté en esta tabla entre 0 y 5, yo le voy a llamar interpolación. Sí, puedo interpolar, qué sé yo, para 3.1, puedo interpolar para 4.8, puedo interpolar para 0.5 y todo eso se va a llamar interpolación. Pero, ¿qué pasa si yo me doy un valor de x, qué sé yo, 15? A esto, entonces, sí puedo hallar porque tengo el polinomio. Y este polinomio es de menos a más infinito. Entonces, puedo hallar para un valor de 15 o puedo hallar para un valor de menos 30. Puedo hallar. ¿Sí? Pero a esto se llama extrapolación. O sea, no está dentro la tabla entre x0 y x5 en este caso, o entre 0 y 5. Está más aquí 15 y más aquí está 30. ¿Que puedo hallar esos valores? Puedo, y eso se llama extrapolación. Pero la teoría dice que esos valores no son tan confiables. Mientras que el comportamiento entre x0 y x5 en este caso, o 0 y 5, entonces el comportamiento va a ser
el que dicen los datos, ¿no? La interpolación es más confiable que la extrapolación. Ya, nosotros hemos hecho interpolación y siempre vamos a hacer interpolación. ¿Consultas? ¿Consultas, jóvenes? ¿Se ha entendido qué es la interpolación, no? Se ha entendido ahí. Se entendió, ingeniero. La interpolación por el método de diferencias finitas, ¿no? Esto por el método de diferencias finitas. ¿Ya? Ahora, ustedes lo que van a hacer es, a ver, ¿qué van a hacer ustedes? En todos los casos, cuando vayan a hacer su práctica, ¿no? Entonces ya saben que tienen que hacer 2 ejercicios en interpolación de Newton en diferencias finitas. O sea, eso es para la práctica del fin de semana. Sí, pero ¿cuál la mejor forma de armar la tabla? Ustedes tienen que armar una tabla, ¿no? Y bueno, yo la puedo poner una tabla en diferencias finitas. Digamos así. Pero ahora, ¿qué valores pongo aquí? ¿Qué valores voy a poner? Ingeniero, no está compartiendo la pantalla. Les decía que van a hacer 2 ejercicios en diferencias finitas y yo voy a querer armar una tabla. Como es en diferencias finitas, yo puedo decirle que sea 1, 4, 7, 10. Y puedo ver, ¿no? 4 menos 1, 3. 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. Entonces, H en todos los casos es 3. Entonces, cuando yo vaya a reemplazar en mi tabla, sé cuál va a ser mi H. Pero ahora, ¿qué valores yo voy a poner aquí? ¿Qué valores voy a poner acá? En verdad puedo poner cualquier valor que me
Imagine, puedo poner 30, 20, 1, 5, o sea, no es problema. ¿Ya? El polinomio interpolador ha de pasar por todos esos puntos. ¿Ya? Pero ¿qué también puedo hacer? ¿Ya? ¿Qué también puedo hacer? ¿Mm? Una progresión. Darle valores de una función conocida. Por ejemplo, aquí que sea solo para x al cuadrado. Mi función sea x al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Digo f de 1 va a ser 1 al cuadrado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1. Entonces, aquí va a ser el valor de 1. Luego, hago f de cuánto? De 4 es igual a 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? ¿Cuánto es? 16. 16. Y luego hago f de 7. F de 7. 7 al cuadrado. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? ¿Cuánto es? De 49. 40. ¿Y 10 al cuadrado cuánto es? ¿Sí? Entonces yo puedo darle estos valores. ¿Para qué me sirve? O sea, ¿cómo me sirven estos valores? ¿Sí? ¿Cómo me sirven estos valores? Estos valores me sirven porque yo voy a hacer mi tabla en diferencias finitas, va a ser así una tabla que encuentre, y al final voy a hallar mi polinomio. Este polinomio, ¿cuál va a ser? X al cuadrado. X al cuadrado. Si estoy partiendo de esto, si los datos que he sacado es de eso, cuando haya este polinomio va a ser x al cuadrado. ¿Sí? No va a ser otro. Va a ser x al cuadrado. Y ya. Para eso me sirve si yo parto de una función conocida. Pero puedo darle 5, 8, 3, 4, listo. No hay problema. Solo que esta es una función desconocida, o sea, no sé qué me va a salir. Nada más. Eso nada más. ¿Consultas? Aquí vamos a tener una tarea en clase y es que armen una tabla como esta en diferencias finitas para eh, para un f de x
igual a x al cuadrado más 1 y 2 para un f de x de x al cubo. ¿Ya? Solamente la tabla, solo la tabla. Ustedes se dan el n, este va a ser x0, x1, x2, x3. ¿No? Entonces, este es n igual a 3. ¿Sí? Ustedes se pueden dar n igual a 4, n igual a 5 y hallan la tabla en diferencias finitas. Solo la tabla, solo esto. ¿Ya? Yo voy a crear ahora una tarea en clase y eso me lo sube. Solo la tabla, no quiero el polinomio interpolador, no quiero nada. ¿Sí? Y en su práctica, esto es para la tarea en clase. ¿Sí? Esto es para la tarea en clase. ¿Se ha entendido la tarea en clase? Sí, ingeniero. Porque lo otro va a ser para la práctica. ¿Cómo va a ser para la práctica? Se van a dar una tabla. Se van a dar una tabla. Y luego el inciso A de esta va a ser hallar el polinomio interpolador. Entonces vamos a hallar P de X. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Vamos a hallar este polinomio interpolador. El inciso B va a ser interpolar, así como hemos hecho nosotros, ¿no? Ya les he dicho que es interpolación y que es extrapolación. Yo quiero una de interpolación. Interpolar en X igual a, se dan un cierto valor. Y el inciso C, dicen la verificación. Que también hemos hecho la verificación. Es este polinomio que hemos determinado si pasa exactamente por todos los puntos. De esa forma van a verificar. Entonces, cada ejercicio, porque van a tener 2 ejercicios, tiene que tener estos 3 incisos, ¿no? Hallar el polinomio interpolador, interpolar en X igual a tanto y verificación. O sea, verificar que este polinomio pasa exactamente por todos los puntos. Pero esto es para la práctica. Ya, esto es para la práctica. Ya. Eso es para la práctica. Para la tarea en clase, lo único que van a hacer es armar esta tabla. Esta tabla. Nada más que armar la tabla. ¿Ya? Y en sus prácticas yo no quiero que me hagan con x al cuadrado más 1 ni con x al cubo. Ustedes sabrán inventarse cualquier otras 2 funciones. ¿Ya? No quiero con x al cuadrado más 1, eso para la práctica. Ni x al cubo. Armen con cualquiera, menos con esas. ¿Se entendí? ¿Puedes repetir la última parte, Inge, por favor? ¿Qué es la última parte para vos saber? ¿Qué es Eso lo que que no dijo, has entendido? lo que no tenemos que hacer en la tarea en clase, dijo, o en la práctica. No, pues esta tarea en clase van a armar una tabla con n igual a 4 y con n igual a 5 de x al cuadrado más 1 y de x al cubo. Esa es la tarea en clase que ahora voy a sacar. Y la práctica arman con otras funciones. Que no sea x al cuadrado más 1 y que no sea al cubo. Usted se inventa otras 2 y como incisos en la práctica tiene que hacer el inciso A, hallar el polinomio interpolador,
El inciso B, interpolar en ex tanto, y el inciso C, verificar. ¿Se entendí o aún no? Sí, Inge, gracias. Me confundí, al revés lo entendí. Muy bien. Entonces, voy a crear el formulario y ustedes me muestran solo la tabla así elemental para x al cuadrado más 1 y x al cubo. ¿Está bien? Está bien, Inge. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Todo? ¿Cómo es, Naira? ¿Cómo es, Entendido, Inge. Juan? Muy bien. Entonces, los dejo. Será hasta el lunes. No, hasta el... Sí, pues hasta el lunes es, ¿no? Esta práctica me la van a entregar el lunes a las 8 de la mañana. ¿Ya? Con lo de ecuaciones no lineales. Todo en una sola práctica. ¿Ya? Un gusto saludarles. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.